Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 33. Sombras. De alguna manera, Izuku logró recuperar el equilibrio después del repentino e inesperado ataque. Luego se dirigió a su propia habitación y decidió que mañana sería un buen momento para analizar lo que había sucedido. Excepto que, cuando finalmente fue a su habitación, se cambió de ropa, difícil en completa oscuridad, muy difícil de hecho, e intentó entrar a su cama, de repente descubrió que no estaba solo. Croak escuchó desde su propia colcha. Ah, por supuesto. Su Croak era clara, así que no la despertó. Probablemente estaba esperando a que regresara. Las pesadillas dan miedo. Él es un experto en eso. Oh, hola. Izuku está un poco sorprendido por este descubrimiento. O, más bien, todavía conmocionado por lo que hizo Uraraka. ¿Podrías moverte un poco? Creo que estás ocupando demasiado espacio, dice después de intentar entrar en la cama, solo para encontrarse inmediatamente con su pierna. Ribito oye que ella está de acuerdo. Luego, un poco de movimiento en la cama. Finalmente, se hace un espacio para él. Cómodo. Cálido. Huele a ti. Bueno, la última parte sería un poco inquietante si no tuviera un sentido del olfato sobrehumano. No al nivel de los perros, pero aún así mejor que los humanos como especie. Entonces tiene todo el sentido. Probablemente también la haga sentir menos sola. Maldita sea, deja de tener sentimientos, Izuku. No es el momento adecuado. Cuando él se mete debajo de la colcha, ella inmediatamente se aferra a él. A juzgar por la sensación exacta que tiene, ella no está usando su pijama. Entonces Izuku tiene a una chica desnuda en su cama, que resulta ser su novia. Un poco incómodo, sobre todo porque sus emociones están tan trastornadas. Al menos, no está de humor para hacer nada. Bueno. Kayama le dijo que dormir desnudo con un chico que no es su novio está mal. Ahora él es su novio. Así que, naturalmente, la ropa está descartada. En todo caso, el hecho de que ella use algo fuera de la cama es bastante sorprendente. ¿Será porque él dijo que se ve linda con eso? Necesita a alguien normal en su vida. Alguien que lo ayude a navegar por los complicados meandros del río que es su vida amorosa. Desafortunadamente, no hay nadie que lo ayude. Incluso si alguien estuviera allí, Izuku sería demasiado tímido para compartir detalles. Apenas puede decir ciertas palabras en su mente. ¿Cómo te fue, querida? Pregunta Tsuyu. Por supuesto, está preocupada por Uraraka. Especialmente porque ahora va a dormir sola en su habitación. El miedo de Tsuyu a la soledad es probablemente peor que los miedos de todos los demás miembros de la red juntos. No lo sé, la verdad, responde con sinceridad. Era un poco confusa. Cuéntamelo, Ribbit. Tsuyu es incansable en su búsqueda de la felicidad general de las personas que considera sus amigos. Podría escribir un doctorado sobre el dolor y el rechazo basándose en su propia historia de vida, y preferiría morir antes que alguien más pase por algo similar. Él está acostado boca arriba. Ella está justo a su lado, con su mano derecha y su pierna derecha prácticamente sobre él. Su cabeza descansa debajo de su barbilla. De vez en cuando puede sentir a Tsuyu frotando su cabeza contra él, como si todo el contacto físico entre ellos no fuera suficiente. Distraídamente, le acaricia la cabeza con su mano derecha. Ella escucha. No dice nada, solo lo deja hablar. Él le cuenta todo sobre ella.
La historia completa de su breve excursión para visitar a Eri. Él habla libremente de lo que siente. Toda la confusión, toda la preocupación. No tiene secretos para ella, especialmente cuando hay emociones involucradas. Al final, el cuento termina. Creo que está sufriendo, Ribbit, dice Tsuyu. Bueno, es bastante obvio. Incluso Izuku se dio cuenta de eso. Lo sé, responde Izuku. Un rechazo como ese duele. No es como si alguna vez lo hubiera sentido en primera persona. Nunca se lo había confesado a nadie. Sabía la respuesta de antemano, así que no había necesidad de cargarse con el ridículo y el dolor. Sus relaciones simplemente sucedían. Ribbit Tsuyu anuncia su claro desacuerdo con él. ¿No es eso? Pregunta Izuku confundido. Quiero decir. Ella estaba sufriendo desde que se mudó, ¿no? Dice Tsuyu. Creo que antes también. No dice nada, pero se siente más herida que Mina. Ah, eso fue una evaluación inesperada. Y algo que Izuku ciertamente había pasado por alto. Sí, por supuesto, Tsuyu tenía razón. Por otra parte, su empatía probablemente era uno de sus puntos más fuertes. ¿Tú crees? Le pregunta. Ella lo confirma con un grudido. Entonces, de repente, se da cuenta de algo. ¿Por qué terminó en ese bosque? Hablaba mucho de su pasado, de sus padres, de su empresa, etc. Pero había un vacío. Un fragmento de la cronología que nunca abordó. Faltaba la muerte de sus padres y todo el período que duró hasta que Izuku la encontró en ese bosque. ¿Qué pasó? ¿Por qué no decía nada? ¿Crees? Izuku decide preguntarle a la única persona cercana a él en la que confiaba lo suficiente cuando había sentimientos involucrados. ¿Que debería pedirle al director y al consejero Inui que le echen un vistazo a eso? Ribbit responde. Bueno, si tienes un asesor en quien confías, seguir su sugerencia es lo único lógico que puedes hacer. Uraraka parece contenta con ignorar lo que pasó anoche. Vuelve a ser la misma alegre cuando llega a la mañana. Pero parece mantener una distancia con Izuku que no tenía antes. Tampoco está seguro de si la sonrisa está llegando a sus ojos. Una vez más, Izuku tiene que ir a otro lado. Desafortunadamente, ser parte de la guerra le hace eso a la gente. Esta vez, sin embargo, Ihag lo seguirá. Con su nuevo uniforme de héroe. Sinceramente, es un abrigo largo bastante bueno, técnicamente una gabardina, salvo que está hecho con materiales que lo hacen resistente a los cuchillos y, en un grado razonable, a prueba de fuego. Además, naturalmente, probablemente detenga una bala de pistola a menos que se dispare a quemarropa. En opinión de Izuku, parece un detective privado de una película negra. La única excepción es el casco completo con todo el equipo de comunicación. La placa frontal es lisa, con cámaras bien ocultas cuya señal se muestra al usuario en tiempo real. En realidad, resulta un poco intimidante. También iba a recibir un arma en algún momento. Para defensa propia. Claro, era un compañero, pero nunca se sabía cuándo te topabas con algún tipo de maldad. Por ahora, Kan-sensei todavía no lo había autorizado para eso. Lo último que quería la red era un héroe en el que no se podía confiar con un arma y que la llevara consigo. Los trajes de Shigekik son, aparentemente, más fáciles y requieren menos tiempo de construcción, por lo que el montaje de este no retrasó la construcción del siguiente traje de superhéroe, es decir, el de Pinky. Izuku se despide de sus amigos, al menos estará allí para la llegada de Momo mañana, y se dirige a otro lugar con el director Ihag. Esta vez, su objetivo está en la prefectura de Musutafu. Cuando Ihag no está allí para escuchar, habla de sus preocupaciones sobre Uraraka. El director promete informar al consejero Inui y hacer una investigación por su cuenta. También admite que el consejero ya ha mencionado algunas cosas preocupantes sobre su comportamiento. Nada particularmente malo, pero si lo que dijo Tsuyu era cierto, es posible que haya estado ocultando mucho más. Izuku se siente mal por hacer esto a espaldas de Uraraka, pero, es por su propio bien. Si la corazonada de Tsuyu es correcta, ella le ha estado mintiendo constantemente a Inui durante varias sesiones seguidas. Eso preocupa mucho a Izuku. La excursión de hoy podría ser la más problemática. Ya casi habían llegado a su destino cuando recibieron el mensaje de Singularity. Shuzenji confirmó que se había recuperado por completo. Ahora estaba autorizada a volver al servicio de combate y ya no tenía el brazo enyesado.
Como era de esperar, el Dr. Shuzenji preguntó inmediatamente si Rewind podía ser encaminado hacia una carrera en el ámbito sanitario. Sinceramente, esto no fue ninguna sorpresa para ninguno de los implicados. No creo que haya una escuela de medicina que acepte niños de 6 años, comentó Izuku. Por una vez, estaban conduciendo en lugar de volar. Y Jack está ocupado jugando con su teléfono de fondo. No creo que haya muchos niños de 6 años que puedan curar la vejez con un toque, respondió el director. Bueno, tenía razón. Aunque todavía le faltaban unos años para entrar en una escuela así. Tenían todos los documentos preparados. Aizawa visitó a los padres de su nuevo recluta potencial, 17 años y 6 meses, técnicamente todavía no era un adulto, y tuvieron una larga conversación sobre su hijo. Debió ser una charla extraña. Aizawa terminó teniendo que explicarles que hay casos de personas que desarrollan habilidades extrañas y que su hijo podría ser uno de ellos, lo que lo haría completamente cuerdo. Y que se requieren algunas pruebas adicionales, que solo la UA puede proporcionar. La conversación sería extremadamente incómoda si no fuera porque el futuro estudiante también pensaba que estaba loco. Lo suficiente como para querer que lo encerraran. Así que no encerraron a su hijo cuerdo en un hospital psiquiátrico. Aizawa obtuvo de antemano el permiso por escrito para trasladarlo a otro lugar, lo que debería facilitar mucho las cosas. Si Izuku tuviera que describir su primer encuentro con atención mental profesional en Musutafu, si se excluían los encuentros con el consejero Inui, quien, si bien era un psicólogo y psiquiatra profesional, técnicamente era solo una parte del personal de la escuela, con una sola palabra, sería sospechoso. Era bastante evidente que el director del hospital no quería dejar ir a la persona a la que habían ido a buscar. El director actuaba como si estuviera tratando de ganar tiempo, hizo varias llamadas telefónicas apresuradas que no estaban en condiciones de escuchar y trató de utilizar todos los trucos legales para prolongar el proceso. Desafortunadamente, se enfrentó al director Sasaki. Y lo que es aún más desafortunado, Mirai Sasaki decidió en algún momento que ya había tenido suficiente de este juego y llamó a Masashi Yaoyorozu para pedirle un rápido consejo legal. La pelea había terminado en ese momento. El director prácticamente se encogió en su asiento al recibir una llamada telefónica de uno de los bufetes de abogados más valorados de Japón. Un abogado que estaba muy interesado en saber por qué exactamente se negaba a dejar salir a alguien que había sido ingresado en su hospital por voluntad propia y quería ser trasladado a otro lugar, y uno de los mejores psicólogos del país, concretamente, Ryo Inui, quería ocuparse personalmente de él. No había una buena respuesta para esa pregunta. El director finalmente se rindió. Mientras salía de la oficina para hacer los preparativos, Jack habló. Mira, no quiero que me vean como un idiota quejoso ni nada por el estilo, dice Shinso. Pero soy el único que encuentra ese tipo de maldita sospecha. Jack es lo suficientemente suicida, o valiente, como para usar una mala palabra mientras le habla al director Sasaki. El propio Izuku está de acuerdo en gran medida con esta evaluación, aunque no exactamente con la redacción. Mirai Sasaki es bastante aterradora y parece estar en contra de las malas palabras en general. Su reacción al ver a Davi usar su prominence burn demostró que sabe decir palabrotas, pero lo hace solo en las circunstancias más extremas. Esto hace que cada una de sus palabrotas cuente y sea increíblemente valiosa. Mientras tanto, el enfoque del director Sasaki respecto a las malas palabras entre sus estudiantes. Lenguaje, y Jack responde, sin siquiera mirar a Shinso. No hay absolutamente ninguna necesidad de usar esas palabras en público. El hecho de que le señale esto casualmente a un superhéroe, bueno, compañero, pero un superhéroe según la terminología del mundo entero, no pasa por alto a nadie. Sin embargo, tu observación es correcta. ¿No estuvo a punto de matar a varios celadores? Y Jack ignora la parte sobre las malas palabras. A menos que su gramática remotamente atroz fuera una forma de represalia. Pensé que nos rogarían que lo lleváramos. Tal vez el buen director se dio cuenta de que tenía algo único en sus manos, señala Izuku. Algo que no es un trastorno mental. Y decidió sacar provecho de eso, al final. Convertirse en el descubridor de algo único conlleva ciertos beneficios, especialmente en el mundo académico. Tal vez Shinso no parece convencido. O tal vez solo piensa que tú y yo somos sospechosos por estar enmascarados durante una reunión como esta. Quiero decir, ciertamente no parezco los invitados normales que tienen aquí.
Probablemente parezca más uno de sus pacientes. Esa también era una opción. El director Sasaki no ofrece su opinión sobre el tema. El director organizó rápidamente el alta de su paciente prioritario, no había otra manera, no iba a arriesgar su vida por eso, antes de sacar su teléfono del bolsillo. No tenía ese número guardado en la memoria de su teléfono, pero lo recordaba él mismo. Era más fácil así. Más seguro. Después de algunas señales, alguien lo recoge. Akiko, querido, qué amable de tu parte llamarme, dice la voz del otro lado. ¿Qué pasó? Alguien acaba de quitarme al paciente que querías, responde el director. No pude hacer nada. Ya veo. La voz se quedó en silencio por un momento. Akihiko Asahi alguna vez disfrutó de verdad trabajar con ese hombre. Desde hacía un tiempo, había algo mal con él. No podía precisar exactamente qué, pero, bueno, eso sí excluías el chantaje inesperado para asegurar la total obediencia de Asahi. Eso sí que podía precisarlo muy bien. ¿Quién era? Mirai Sasaki, responde el director. Con el apoyo de la brigada legal de Yaoyorozu. Acompañados por dos personas vestidas de forma extraña que permanecieron en silencio todo el tiempo. ¿Podrías describírmelo? Él hace lo que le ordenan. Sus atuendos son muy peculiares. Pero Sasaki rápidamente desvía la conversación cada vez que Akihiko intenta preguntar. Oh, Dios mío. Hay una larga pausa una vez que termina la descripción. Defiant acaba de robarme una de mis posesiones más preciadas. Qué increíblemente desagradable. ¿Defiant? ¿Quién demonios es ese? ¿O qué? Bueno, supongo que tendré que invertir algo de dinero en esto, dice su compañero de trabajo convertido en chantajista. Lo has hecho bien, Akiko. Coopera con ellos. Una vez que se vayan, vuelve a las operaciones normales. Si notas casos de pacientes que muestran habilidades extrañas, infórmame de inmediato. ¿Entendido? Sí, doctor Garaki, responde Akihiko lo más rápido que puede. Kyugai no dice nada más y así termina la llamada. El director suspira aliviado. Se salvó. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso probablemente dependía de lo obediente que fuera. Considerando la clase de información sucia que Garaki tenía sobre él, planeaba ser extremadamente obediente. Dos camilleros suben al paciente a la ambulancia y parecen sentirse muy aliviados cuando el director Sasaki les dice que pueden dejarlo así. En lugar de auxiliares cualificados, el paciente va a hacer el viaje a la Wako Haki de Fiant. Si lo que saben sobre la peculiaridad en cuestión, en realidad, es principalmente conocimiento de segunda mano, era correcto, esperaban problemas en el camino. El hecho de que todos estuvieran demasiado aterrorizados como para señalar que sacar a un paciente potencialmente peligroso de un asilo psiquiátrico especializado era una idea potencialmente mala para una escuela decía mucho sobre la escuela en cuestión. O al menos sobre su director. El día empezó de manera extraña. Lo iban a trasladar a la UA, entre todos los lugares posibles. Sus padres estuvieron de acuerdo, aunque no estaba seguro de por qué. Nadie le decía nada. No entiendo por qué dejas que te encarcelen de esta manera, anuncia este torturador con doble personalidad. Ya no creía que fuera una doble personalidad, no después de lo que pasó. Nadie puede oírlo, excepto su desafortunada víctima. Simplemente libérate. O, mejor aún, déjame liberarnos. ¿Puede ser? Se pregunta. Trató de ignorarlo mientras creyó sinceramente que era solo una enfermedad mental. Pero ninguna enfermedad mental mata de varias personas mientras su víctima se ve obligada a mirar. También era un idiota enorme. En serio. Podría haberse demostrado un poco antes, pero no. Al parecer, susurrar dentro de la cabeza de alguien y hacer que él, y todos los que lo rodean, piensen que está loco es algo genial. Hasta que tuvo un día realmente malo y empezó a herir a personas que solo estaban haciendo su trabajo. En mi defensa, me llamaste enfermedad mental, esquizofrenia y mis propios delirios. Su maldito torturador ignora por completo su intento de pensar para sí mismo y anuncia en voz alta. Ese no es exactamente un entorno acogedor, ni un terreno para la cooperación común, Fumi. Es fumikaje para ti. No. Callarse la boca. No tú. ¿Sabes? Dice de repente Shinso. A través de un comunicador, los únicos que lo escuchan son él e Izuku.
Tengo la sensación de que nos estamos perdiendo algo increíblemente entretenido. Izuku suspira. Varias personas casi mueren cuando la sombra de Fumikage Tokoyami se desató, ahora el adolescente frente a ellos está teniendo un intenso debate interno, al menos a juzgar por la expresión cambiante en su rostro, y Shinzo lo encuentra divertido. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes un sentido del humor retorcido? Dice Izuku, con voz monótona y sin emoción. ¿En serio? Al menos Todoroki es gracioso en lo que hace. Bueno, considérame un Todoroki irónico y dejémoslo así, responde Shinzo. Además, a Himiko le gusta mi sentido del humor. Izuku suspira de nuevo. Shinzo está siendo él mismo y eso duele. Himiko habría dicho que sí incluso si le hubieras preguntado si eres una persona atractiva, dice Izuku. Ella no es una autoridad en nada que te concierna, Shinzo. Bueno, eso es solo, espera, ¿acabas de sugerir que no soy guapo? Shinzo parece haberse ofendido. Bien. Ese era, al menos en parte, el punto. En primer lugar, ¿cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Responde Izuku con sequedad. En segundo lugar, sí. Ahora cálmate. Creo que está pasando. Está bien, al diablo con esa Fumi. Anuncia Shadow directamente en su mente. No nos quedaremos aquí. Además, mira. Está oscuro afuera, y eso está haciendo que esté oscuro adentro y me está haciendo a mí oscura. Oh, Dios, no otra vez. Actuó así antes de arrancar la puerta de su habitación, arrastrar a Fumikage afuera y comenzar a golpear a gente al azar. Al parecer, porque estaba demasiado aburrido del aislamiento. Sombra, haz lo que sea y juro por Dios que intentaré hacer exorcismos, responde Fumikage enojado en su mente. No funcionarán conmigo, Fumi. Shadow parece estar divertido por eso. Solo soy una parte de ti, ¿sabes? No puedes exorcizar tu amor por DND y no puedes exorcizarme a mí. Además, en todo caso, deberías comenzar por tratar de deshacerte de tu amor ligeramente obsesivo por la ropa oscura. Solo te hacía ver como un emo. Sí, pero ¿estás seguro de que no te afectará si realmente creo que pueden deshacerse de ti? Fumikage decide ser inteligente al respecto. Autosugestión y todo eso. Bueno, solo hay una manera de averiguarlo. Dice Shadow. Ueeeh. Sombra, ¿esto? Izuku casi se pierde el momento en que el Kirk de Tokoyami cobra vida. Bajaron, a propósito, el nivel de iluminación dentro de la ambulancia, con la esperanza de provocar esa reacción. Es realmente la forma más fácil de asegurarse de que realmente se enfrentan a una meta habilidad. Y no a un trastorno mental muy extraño que engañó a todos. Ciertas evidencias que reunieron sugerían que se trataba de una meta habilidad pensante. Una peculiaridad inteligente, un concepto verdaderamente extraño, incluso entre todo lo que habían visto hasta el momento. Y parecía no tener interés en mostrarse abiertamente, a menos que se dieran ciertas circunstancias. Ahora, sin embargo, la sombra de Tokoyami desapareció de repente, como si la hubieran atraído hacia el interior del cuerpo. Un acto que, por supuesto, asustaría a Mei por ser una violación más del sentido común y del conocimiento científico. Esta vez, sobre el funcionamiento de la luz. Tokoyami también estaba claramente asustado, excepto que en ese momento. Abrió la boca para decir algo, probablemente gritar una advertencia, pero fue entonces cuando algo negro salió de debajo de su camisa. Algo negro y con muchos bordes afilados. Y se lanzó hacia Defianti y Hack. Todo iba según lo previsto. La única duda real era si la sombra de Tokoyami era lo suficientemente sólida como para ser influenciada por la fuerza. Considerando el hecho de que podía lanzar a la gente por todos lados y causar cortes bastante desagradables, la respuesta parecía ser sí. Sombra fue el más sorprendido cuando su carga fue interrumpida por una pared invisible. ¿Qué diablos? La voz era bastante extraña. Distorsionada. Realmente extraña, aunque después de acostumbrarse al aspecto de Tsuyu, Izuku tenía un nivel de tolerancia a las rarezas realmente alto. ¿Qué es esto? Tokoyami se quedó paralizado y ocupado mirándolos, con la boca abierta. Gané 1000 yenes, anuncia Hack. Te dije que saldría en la primera hora. Lo dice en voz alta, de modo que Tokoyami y su sombra lo escuchan con claridad. Sí, lo hiciste, responde Defiant. Solo está un poco amargado por haber perdido la apuesta. Shinzo va a mencionar esta victoria en cada ocasión durante al menos una semana.
Gran experto en don que pierde una apuesta relacionada con un don ante el pobre Ihak. Ahora haz tu magia. Shadow se estrellaba repetidamente contra la pared telequinética con mucha fuerza. Claramente, cada vez estaba más enojado y confundido al mismo tiempo. Tokoyami, mientras tanto, solo parecía confundido. Realmente no era lo que esperaba que sucediera. Entonces, tú eres la misteriosa sombra, ¿eh? Dice Ihak en voz alta. Pensé que serías más grande. ¿Cuál es tu problema, idiota? La sombra intenta responder, solo para detener su ataque y congelarse. Vuelve a tu estado inerte y quédate allí hasta que lleguemos, dice Ihak, y Shadow regresa obedientemente a Tokoyami. ¿Qué? Tokoyami finalmente hace una pregunta. No eres el único que tiene un poder especial, responde Defiant. Es solo que eres el único cuyo poder habla. Y eres un idiota. Tokoyami, por unos segundos, se parece notablemente al director Sasaki cuando está reflexionando sobre algo. Hay un montón de cosas en marcha en su cabeza. Además, probablemente esté tratando de comprobar si su don le está respondiendo en su mente. O finalmente decide simplemente estar sorprendido por todo el desarrollo. Bueno, es genial. Quiero decir, pensé que te atacaría, se rasca la barbilla. ¿Quiénes son ustedes, en realidad? Probablemente alguien se dé cuenta de que podrían estar en camino a una instalación de investigación secreta del gobierno. Superhéroes, responde Defiant. Tener superpoderes, luchar contra los malos. Meterse en triángulos amorosos, uno de ellos con al menos una chica que es una especie de rana. Shinso decide ser un idiota. Y ciertamente no una princesa. Bueno, al menos no estoy controlando la mente de nadie como parte del juego de rol en el dormitorio. Izuku casi lo dice sin sobresaltarse. Y todavía no puede usar las palabras que inicialmente pensó. Además, Tsuyu es un humano, y probablemente más que tú. Ay, dice Shinso con sequedad. Tokoyami parece estar cada vez más confundido. Mira, el caso es que sabemos que no estás loco. Izuku se centra en alguien en quien realmente vale la pena centrarse. De hecho, creemos que sabemos cómo hacer que Shadow coopere. ¿Ah, sí? Tokoyami lo mira parpadeando varias veces. ¿Algún tipo de ejercicio mental para aumentar la fuerza de voluntad o chantaje? Dice Ihak con expresión seria. Sabemos de un tipo que desactiva meta habilidades con solo mirarte. Como Shadow es un ser inteligente, no creo que le guste que lo desactiven temporalmente. En la ambulancia se hace el silencio. Finalmente, Tokoyami dice. Creo que eso es aún mejor. Parece que su sombra realmente es un gran idiota. Capítulo 34. Conspiraciones. Cuando llegan, la hipnosis de Shinso sobre Shadow termina. El don viviente se da cuenta en ese momento de que está superado y decide no iniciar otra pelea. Izuku se da cuenta rápidamente de que el problema fundamental de Fumikage Tokoyami es que su don es un sociópata. O, más bien, carece por completo de empatía. Es difícil decir si los términos psicológicos humanos pueden aplicarse a él. Inui se divertirá mucho con eso. Shadow quiere divertirse. Hizo daño a 6 personas porque estaba aburrido y quería salir. Mataría a esas 6 personas si no tuviera suficiente conocimiento de la civilización humana para darse cuenta de que si fracasaba en su intento de escape después, significaría que su anfitrión estaría aún más restringido. Y, por lo tanto, Shadow se aburriría aún más. Eso es todo. Ese fue todo su proceso de pensamiento antes de empezar a arrojar gente contra las paredes. Y todo el proceso de pensamiento detrás de que Shadow no les cortara la garganta ni les arrancara el corazón con garras. Los dos objetivos principales de Shadow eran su propia diversión y la seguridad de Fumikage Tokoyami, ya que su muerte significaría su fin. La salud mental de este último, no exactamente. Estaba en completo desacuerdo con la idea de obedecer a su anfitrión, y claramente no se creía la amenaza de Shinso sobre el don de Aizawa. Cambió cuando Aizawa se acercó. El subcomisario ni siquiera entró en la habitación. Pero Shadow se quedó paralizado de repente, solo para gritarles que lo alejaran de allí. Shinso se fue para asegurarse de que Aizawa no entrara en la habitación. Shadow se volvió muy obediente de inmediato, hasta que Aizawa Shouta llegó a verlo. Al mismo tiempo, demostró que puede, hasta cierto punto, detectar peculiaridades. Al mismo tiempo, se dio cuenta aproximadamente de qué se trataban. Lo cual podría ser útil. Mira, sombra, dijo Izuku. Claramente eres un ser inteligente. No te pondré cadenas metafíricas. Eso no estaría bien.
Me atrevo a estar en desacuerdo, dice Fumikage con sequedad. Bueno, está claro que tiene un enfoque diferente hacia su compañero de habitación. Pero vamos a tener que establecer algunas reglas básicas aquí. Izuku ignora la interjección. No haces daño a nadie, a menos que sea en defensa propia. No te expones cuando hay gente alrededor que no sabe de ti. Si Tokoyami decide convertirse en un héroe, sigue sus órdenes mientras trabajas. A cambio, no hay ningún donanti Quirks cerca de ti. Y nos aseguramos de que no te aburras. La masa negra en constante movimiento que aparece vagamente, honestamente, él no sabe qué aspecto tiene. Pero parece mirarlo con una mezcla de ira y curiosidad. Define no aburrirte, responde. Si Tokoyami decide ser un héroe, lucharás contra enemigos muy poderosos con una amplia gama de superpoderes, responde Izuku. De lo contrario, honestamente, ¿qué es exactamente lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? En realidad, parece un poco confundido ante esa pregunta. Tokoyami probablemente no preguntó. Y Shadow pasó meses escondido en la sombra de su anfitrión para mantenerse oculto del mundo. No es exactamente algo que le permitiera disfrutar de un pasatiempo. No estoy seguro, admite Shadow. Creo que tendré que pensarlo. Bueno, espero que no sea patear cachorros ni nada por el estilo. Hay un límite a lo que Izuku está dispuesto a permitir para mantener entretenido a Shadow. Bueno, en cuanto a ti, Tokoyami Izuku se vuelve hacia los nuevos miembros potenciales. Obtendrás una educación de alta calidad, compañía de personas que entienden las peculiaridades de tu situación, ayuda si Shadow se vuelve rebelde y un refugio seguro lejos de todo el caos que se está extendiendo por Japón. La parte sobre ayudar a la policía es completamente opcional. Tokoyami pierde unos 3 segundos pensándolo. Entonces Izuku obtiene su respuesta. Si Shadow me obedece, responde el adolescente, entonces estoy dentro. Aunque no estoy seguro de si mis padres no tendrán que aceptar eso primero. Bueno, Izuku en este punto empieza a pensar que es sospechoso. ¿Por qué absolutamente todo el mundo está de acuerdo con eso hoy en día? Tuvo que luchar con uñas y dientes para conseguir que entraran Uraraka, bueno, esa era principalmente Mei, y Tsuyu, bueno, esa era principalmente Uraraka, tardó un tiempo en conseguir que entrara Pinky, bueno, ese era el grupo Osu, Y. ¿Por qué? Pregunta Izuku. Tokoyami lo mira como si hubiera cambiado su estimación del nivel de inteligencia de la persona que tenía frente a él a un nivel mucho más bajo. Tengo un demonio de las sombras que vive dentro de mí y que no tiene ninguna consideración por las vidas de las personas que no soy yo, responde, sin dejar de mirar a Izuku. Y ya ha herido a algunas personas. ¿Por qué no querría tener a la policía de mi lado? En realidad, es una decisión perfectamente lógica. Sinceramente, Izuku se siente un poco tonto por preguntar. Tokoyami es una parte importante del grupo, probablemente será perseguido después del día de la revelación. Establecer algunas conexiones positivas con las autoridades es la opción más razonable. Está bien, admite Izuku. Nos pondremos en contacto con tus padres para obtener su permiso, creo que tal vez quieras llamarlos primero para hablar de esto. Tokoyami asiente. Explicarles su razonamiento para seguir adelante con esto podría ser útil. ¿Alguna otra pregunta? Comentarios y cosas así. La sombra habla. ¿Alguien te dijo alguna vez, ladea un poco la cabeza de Kieme, que tienes el pelo muy esponjoso? Jesucristo, no otro más. A los padres de Tokoyami no les gustó la idea. Izuku no se sorprende. A pocos padres les parecería bien que sus hijos arriesgaran sus vidas, especialmente en momentos como estos. Pero no encuentran argumentos en contra de sus razones. Especialmente cuando el subcomisionado Aizawa los llama por teléfono y les explica exactamente cómo funcionan las cosas. Menciona cosas como no se permiten despliegues cerca de combate activo a menos que se confirme que son a prueba de balas, sí, tenemos acceso a un poseedor de meta habilidad que puede curar heridas, por lo que no existe la posibilidad de quedar mutilado, etc. Ah, y también lo más probable es que no lo destinemos a ningún lado antes de que sea legalmente mayor de edad, pero unirse al programa significa recibir capacitación antes. Probablemente eso fue lo que finalmente los convenció. Izuku estaba planeando seguirle el juego a esta promesa. No es que tuvieran mucha prisa por implementar nuevos superhéroes. Además, nadie estaba realmente seguro de lo que Shadow puede hacer una vez que se lo obliga a comportarse. Era una peculiaridad un tanto particular, en lo que se refiere a su conocimiento sobre ellos.
Mei probablemente iba a tener otra crisis nerviosa, pero en ese momento se acostumbraron. Tokoyami se mudó a la sede de la red. Habían superado con creces los límites de lo que se podía lograr con su generador hidroeléctrico. Los cortes de energía constantes eran un verdadero fastidio. Uraraka afirmó que iba a solucionar esto en un día o dos. Junto con Todoroki. Eso era preocupante, considerando todo. Especialmente porque se niegan a dar más detalles. Izuku sospechaba que se estaba gestando otra de las bromas de Todoroki, siempre hechas a expensas de su padre, pero hasta el momento no tenía pruebas. No mucho después de eso, Momo Yaoyorozu se unió oficialmente al grupo. Izuku decidió esperar un poco más para reunirse con ella. Se sentó en el fondo de la sala mientras Mina, Tsuyu, Toga y Uraraka decidían conocer a la nueva integrante antes que los demás. Es un error. Escucha las palabras que preferiría no escuchar. Maldita sea, eso sí que es una belleza, le susurra Mieko a Kyoka. Izuku, por desgracia, está a su alcance. ¿Crees que le espera algo de trabajo en equipo? Michan, por favor deja de estar cachonda. Kyoka dice las palabras que también están flotando en la cabeza de Izuku. Lo digo en serio. ¿Cuáles son las posibilidades de que Eclipse realmente se tome en serio ese consejo y deje de actuar así? Palabras atrevidas para alguien a quien le gustaría probar ese trasero tanto como a mí. Mi eco demuestra de inmediato que las probabilidades son casi nulas o que fue un tiro terrible. Al menos no voy a hablar de eso en público, responde Hirou, demostrando que ella es una causa perdida al igual que su novia. Izuku decide ir hacia la esquina de la habitación donde Todoroki está empapándose con soda, sus ojos en Yaoyorozu, la única persona en la habitación cuya familia es tan influyente como la suya, mientras Shinso está fingiendo ser ese personaje genial, bueno, cuestionablemente genial, que aborda todo lo que sucede con estoicismo y mayormente cavilando en el fondo. Todoroki, considerando su falta de interés en el sexo, debería ser una apuesta segura para sobrevivir a este encuentro. Sin tener que escuchar comentarios muy irritantes sobre su amigo, porque Momo, en este punto, era su amigo. Shinso es el precio que Izuku está dispuesto a pagar por sobrevivir. Entonces, Izuku intenta hablar, pero no le dan tiempo suficiente. ¿Sabes? Todoroki decidió interrumpirlo o estaba planeando comenzar a hablar al mismo tiempo. Sus ojos todavía están en Yaoyorozu, estoy empezando a pensar que en realidad no soy asexual. Estoy increíblemente confundido en este momento. Ninguna de esas confusiones se refleja en su rostro. La desconcertante actitud de Shinso se ve comprometida por la sorpresa ante esa declaración. Mientras tanto, mi gorilla se queda congelado durante unos 5 segundos. Luego, con una cara parecida a la de Aizawa, responde. En primer lugar, no estoy seguro de que funcione así, dice, y Todoroki le lanza una mirada interrogativa. En segundo lugar, ¿qué demonios pasa, Todoroki? ¿Qué? Todoroki parece vagamente sorprendido por su sorpresa. Creo, añade Shinso, que realmente necesitamos poner en marcha Internet y otros entretenimientos. Por ejemplo, pedirle a Tokoyami que nos prepare una campaña de D&D. Porque, para mi gusto, hoy en día hay demasiadas cosas cachondas en la red. Oh, Dios mío. Izuku lo mira en estado de shock. Shinso parece sorprendido y tal vez un poco preocupado por eso por un segundo. De hecho, estoy de acuerdo contigo en algo. Eso lo hace reír. Sí, a mí tampoco me gusta, responde Ihak. Además, todavía estoy un 70% seguro de que Todoroki solo nos está tomando el pelo. Todoroki claramente se niega a dar más detalles sobre cuál era la verdad. Pero parece que es su tipo de bromas. ¿Es eso o su infancia fue más complicada de lo que nadie esperaba? Honestamente, Izuku no está seguro de querer saberlo. Solo puede intentar ayudar a cierta cantidad de personas por su cuenta. Intentar ayudar a Tsuyu y Uraraka, además de ayudar a Mei a funcionar en la sociedad, lo hace llegar a sus límites. Me voy a enojar, anuncia Izuku. No da más detalles y se va a darle la bienvenida a Yaoyorozu a la red como es debido. Oh, dice Shinso cuando el pelo verde desaparece de la vista. Ahora estamos en problemas. Mi gorilla se va a enfadar. De hecho, parece genuinamente preocupado. Algo que no pasa desapercibido para Shoto. No parece ser capaz de mostrar mucha ira, señala Todoroki. Shinso responde con una breve risita. De ahí mi incapacidad para comprender el motivo de tu preocupación. Todo, amigo mío.
Y Hack decide no ser un idiota como lo fueron Izuku y Shoto y, de hecho, explica qué lo hizo reaccionar de esa manera. Se enojó conmigo una vez, cuando traté de controlarlo mentalmente cuando nos conocimos por primera vez. Le tengo mucho miedo desde entonces. Y eso fue antes de verlo estrellar a un villano contra una pared con la fuerza suficiente para convertirlo en pasta. Esa grabación fue bastante intimidante, en opinión de Shinso. Todoroki incluso parparea hacia él un par de veces. No fue algo que se haya mencionado junto a él hasta ahora. Y apenas puede imaginar a Defiant haciendo algo así. Por otra parte, aún no lo había visto en una pelea. O usando su don a su máximo potencial. Incluso si ese villano se recuperara y se lo mereciera, sinceramente creo que Midoriya es un héroe tan amoroso porque puso toda su ira en una pequeña, diminuta y bien cerrada parte de su mente, continúa Hack. Pero un día, todo va a estallar. Y no quiero estar cerca de él cuando eso suceda. Es una sorpresa para muy pocas personas cuando Midoriya envía un mensaje a todos los miembros de la red a través de su sistema de mensajería personal. En dicho mensaje, Izuku Midoriya informa a sus compañeros superhéroes que si hacen que su amiga, Momoya Oyorozu, que, por cierto, es una chica bastante inocente y protegida, se sienta incómoda con sus payasadas, especialmente aquellas que se refieren a algo remotamente sexual, y si, escuchó esa charla sobre el botín, va a utilizar a las personas responsables durante su próxima pelea contra Overhaul. Como proyectiles. También sugirió gentilmente encontrar algunos pasatiempos y le pidió a Tokoyami que los preparara para una campaña de D&D por las tardes para darles a todos algo que hacer. Tardan unos días en empezar correctamente, pero una vez que lo hacen, acaba siendo bastante popular. Izuku también nota una caída repentina en la tasa de conversaciones cachondas, al menos en público. Momoya Oyorozu permanece felizmente inconsciente de lo que sucedió y pasa su tiempo en la universidad, hablando de peculiaridades con Mei, Izuku y, ocasionalmente, Mieko, y ayudando en el taller de Mei sobre la UA. El día siguiente es sábado. Mei llega y rápidamente saluda a todos en la red, especialmente a los nuevos miembros. También decide finalmente anunciar quién es. No tiene sentido esconderse, especialmente porque Momo la conoce, aunque solo se hayan visto una o dos veces en el pasado. Ese día, tienen su primer entrenamiento de combate con Tokoyami. Shadow colabora e Izuku, junto con Kan Sensei, les da algunas ideas sobre cómo aplicarlo en combate. Resulta que después de 2 compañeros clandestinos acaban de conseguir un superhéroe clandestino, o al menos el material para uno. Shadow es prácticamente a prueba de balas siempre que el nivel de iluminación sea lo suficientemente bajo. Si está oscuro, también es lo suficientemente fuerte como para destrozar un trozo sólido de acero en un segundo. De hecho, Izuku cree que en un entorno totalmente oscuro no podría contener a Shadow por mucho tiempo. Por supuesto, ganaría de todos modos, salvo en algunas circunstancias muy específicas. Shadow tiene que permanecer cerca de Tokoyami. Tokoyami también es mucho más blando que su don. Realmente debería trabajar en eso. Aún era un poco pronto para descubrir su nombre de héroe, pero Tokoyami parecía extrañamente dedicado al concepto de convertirse en héroe. Y listo. Anuncia Uraraka mientras de repente el parpadeo de las luces se apaga. Ahora tienen energía. Al menos la suficiente para encender las luces, los utensilios de cocina y algunas computadoras, si es que tenían tantas. De inmediato. Ella se ve muy alegre y satisfecha. Todoroki se ve muy Todoroki. Izuku tiene preguntas. Muy bien, ¿cómo lo hiciste? Él simplemente tiene que saberlo. Oh, acabamos de encontrar una forma de conectarnos a la red eléctrica de la ciudad, explica Uraraka. Luego, al ver la expresión de su rostro, rápidamente explica. Sí, no es una conexión muy, oficial, pero hemos pagado por ella. De hecho, hemos pagado casi tanto dinero como pagaríamos por un año completo de uso de la energía. Ah, entonces ese es su plan. El hidrogenerador del sótano probablemente se quedará como generador de emergencia en caso de que sucediera algo desagradable. Nunca se puede ser demasiado cauteloso con este tipo de cosas. Todoroki dice Izuku. Shoto parece tan inocente que resulta sospechoso. Pensé que no podías usar demasiado dinero de tu padre o se daría cuenta de que algo andaba mal. Le dije que me había atrevido a organizar una fiesta, responde Todoroki. Una fiesta digna de la noble casa de Todorokis.
Así que me dejó usar más dinero. Para no ser eclipsado por los de linajes inferiores. ¿Lo suficiente para financiar el suministro de energía para 15 personas durante un año entero? Pregunta Izuku, claramente estupefacto. Y probablemente pagaron un poco más, por si acaso hubiera más expansiones y necesitaran más energía. Era un escenario probable. Además, probablemente también pagaron la instalación y las herramientas necesarias para ponerlo todo en marcha. ¿Cómo diablos es él el jefe de uno de los 4 conglomerados Aibatsu? Puntos extra por la fiesta que supuestamente se celebra en la UA, o al menos para los estudiantes de la UA. Si alguno de ellos se emborrachaba en la ciudad y hacía algo estúpido estando borracho, lo echarían de la escuela más rápido de lo que tardan en decir las palabras mi familia. Cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para divertirse tanto mientras estaba en UA se encontraría en problemas. No es que Mirai Sasaki estuviera en contra de salir de fiesta o beber alcohol cuando era mayor de edad. Es solo que apoyaba enormemente el concepto de hacerlo de manera responsable. Así que no pudo haber sido una gran fiesta, sin drogas y con muy poco alcohol de por medio. Aún así, Enji Todoroki cayó en la trampa. La inercia, sobre todo, responde Shoto sin emoción. Eso y que los directores ejecutivos de las empresas que le pertenecen, en su mayoría, hacen las cosas como quieren mientras fingen seguir sus instrucciones. Eso es simplemente triste. El director Sasaki los convoca a una reunión de emergencia esa noche. Su consejo habitual, menos Backdraft, Shuzenji y Maijima. Quien iba a recibir un resumen de lo sucedido, ya que ambos estaban supuestamente demasiado ocupados para llegar. Y no es exactamente necesario para el problema en cuestión. Cualquiera que sea el problema mencionado. Esta vez Izuku llegó último. Genial, estamos todos aquí, dice el director Sasaki mientras Izuku, con su uniforme de héroe, por supuesto, se dirige rápidamente a su asiento. Hace un tiempo mencioné en una conversación con Aizawa que el comisionado general de Lampa había muerto recientemente. También dije que ciertos chismes me dieron puntos por asesinato por parte de un metahumano. Hace 2 días, obtuve las cintas de seguridad de la casa del comisionado general Toyoda. De la noche de su muerte. El director de una escuela privada acaba de admitir casualmente que obtuvo grabaciones de un posible asesinato del jefe de la policía japonesa. Nadie se inmuta ante eso. Probablemente solo a Izuku le parezca extraño. Oh, qué momento para estar vivo. ¿Thunderbolt está muerto? De alguna manera, Torino no recibió el mensaje. Por otra parte, Tsukauchi tampoco, a juzgar por la expresión de su rostro. Izuku, mientras tanto, decide que Thunderbolt probablemente sea el apodo de Toyoda o algo así. ¿Cuándo? Al parecer, se mantuvo en secreto durante varias semanas, dice Aizawa con sequedad. Debido al clima político actual. Al carajo con el clima político, dice Torino. Si el director Sasaki se sintió incómodo porque alguien dijo palabrotas delante de él, no se lo hizo saber. Por otra parte, la persona que dijo palabrotas no era uno de sus estudiantes. Entonces Torino gruñe y se recuesta en su asiento. Está bien, demuéstralo. Terminemos con esto de una vez. Sasaki le hace un gesto con la cabeza a su secretaria. Comienza la grabación, de varias cámaras simultáneamente. A Izuku le gustaría tener una casa como esta. Grande, pero no demasiado. Lo justo para tener espacio para uno mismo, pero sin que resulte ostentoso. Perfectamente equilibrada, como deben ser todas las cosas. Haru Toyoda está trabajando, probablemente, en su ordenador en su estudio/oficina. Es un hombre que se acerca a los 50, casi calvo y viste un par de pantalones sencillos y una camisa. Los primeros 15 segundos de la grabación transcurren en calma. No ocurre nada. Excepto que, de repente, algo pequeño, un reloj, cae de una mesa en un rincón de una de las habitaciones. No hay nada cerca que pudiera haberlo provocado. Simplemente cae. ¿Habrá sido una corriente de aire? Toyoda abre inmediatamente el cajón de su escritorio y saca una pistola. Parece tener silenciador, ¿por qué? Entonces Thunderbolt parece gritar algo, probablemente alguna versión de ¿hay alguien ahí? 2 o 3 segundos después, de repente, abre fuego. 2 tiros a través de la puerta abierta de la sala de estudio. ¿Qué demonios? Durante unos segundos no ocurre nada. El comisario general parece estar en alerta máxima. ¿Por qué disparó su arma de esa manera? También saca un teléfono, con la pistola todavía en la mano, y hace una llamada rápida.
Probablemente pidiendo ayuda, ¿contra qué? Luego se pone a investigar. Camina por el edificio y dispara varias veces, sin motivo aparente. No hay nada en el edificio con él. Las direcciones de disparo parecen aleatorias. Cada vez que lo hace, se queda congelado en el lugar y espera unos segundos antes de reanudar su rutina. Entra en un punto ciego de las cámaras durante unos 3 segundos. De repente, se tambalea por las escaleras sin control, antes de chocar contra una pared. Las escaleras hacen un recodo allí, y desplomarse. Claramente no responde. Ahí es donde termina la grabación. ¿Qué carajo? Dice Torino, el primero en hablar. ¿Por qué disparaba al azar? ¿Estaba drogado? La policía de Tokio parece sospechar eso, responde Sasaki, ignorando la palabrota. Excepto que no se encontró nada en su sangre. El caso es que creo que noté algo que los investigadores no notaron. O, para ser exactos, tengo la mente un poco más abierta y no descarté mis hallazgos como si se debieran a una corriente de aire repentina o algo similar. Esto sucedió 2 minutos después de que Toyoda se cayera por las escaleras. Considerando la distancia, creo que tomarle el pulso y llegar a ese lugar tomaría alrededor de 2 minutos. Es una transmisión de una cámara desde una de las habitaciones. Una ventana se abre de repente, como si un fantasma hubiera decidido asustar a la gente con eso. Izuku se da cuenta de lo que Sasaki implica. El don de la invisibilidad, dice, y los ojos se centran en él. El comisionado general fue asesinado por alguien con un don de invisibilidad. Él o ella debe haberlo empujado por las escaleras y luego salió por la ventana antes de que llegaran la policía y los paramédicos. No usar ningún arma o atacarlo directamente. La forma perfecta de asesinar a alguien de forma que todos piensen que se trató de drogas o de algún accidente desafortunado. Esa es exactamente mi sospecha, lo confirma el director. Organicé esta reunión porque las implicaciones de que tal Kirk exista en realidad son bastante preocupantes. Especialmente porque no sabemos nada sobre su poseedor, además del hecho de que mataron a uno de los oficiales de policía de más alto rango del país. Estoy de acuerdo, dice Aizawa. Honestamente, a menos que se topen conmigo, ¿cómo podríamos? Si intentaran asesinarlo, se llevarían una sorpresa, pero solo si él los veía antes de que se acercaran lo suficiente para matarlos. Espera un segundo, interrumpe Izuku al subdirector. Porque acaba de darse cuenta de algo de repente. Puede que haya sido una conexión aleatoria que hizo su cerebro, algo inspirado en tramas medio olvidadas de numerosos cómics y películas sobre conspiraciones gubernamentales que vio o leyó. Algo que eludió a los demás presentes en la sala. Otros que estaban mucho más arraigados en el sentido común de la era pasada. Esto no cuadra. ¿Qué? Soy Torino. Aizawa le lanza a Defiant una mirada preocupada y ligeramente irritada. El gobierno no sabe que las metahabilidades son poderosas y representan una amenaza para la seguridad, ¿verdad? Pregunta Izuku. El director Sasaki asiente. Porque, si el comisionado general Toyoda actuó de una manera que claramente sugería que sabía que había un asesino invisible que lo perseguía, incluso tenía un maldito silenciador, o era un supresor. Izuku no está seguro de cuál es el término correcto, listo. No hacía que los disparos fueran silenciosos, pero los hacía significativamente menos ensordecedores en espacios cerrados. Pero no es un equipo policial normal. Y ciertamente no es alguien que se guarda en casa. Haru Toyoda claramente disparó su arma en la dirección de los sonidos que escuchó, pero inmediatamente detuvo sus movimientos, recuperó la audición y escuchó los sonidos del intruso. ¿Quién podría haber usado ese mismo momento para atacarlo desde una dirección diferente? Después de, por ejemplo, hacerlo caer en un señuelo. Sabía que había un asesino. Lo sabía de antemano. Y la existencia de asesinos invisibles demuestra claramente que las metahabilidades son un problema de seguridad grave. A juzgar por la repentina comprensión que puede ver en los rostros frente a él, Izuku Midoriya no es la única persona que se dio cuenta de esto. Aunque necesitaban un pequeño empujón. Mierda. Aizawa lo resume bastante bien. Los medios fueron silenciados con una orden de censura que todos olvidaron revocar. Si los excluíamos, entonces la segunda fuente de información más probable para el gobierno era la policía. ¿Y si el comisionado general se aseguraba de que nada de eso se le escapara? Por no hablar de algunas informaciones falsas cuidadosamente elaboradas que ha estado suministrando al gobierno. Suficientes para, teniendo en cuenta el hecho de que era una persona de confianza para dicho gobierno, hacer que éste ignorara todos los argumentos en contra, salvo los más contundentes.
Eso no sucedió, especialmente porque los medios de comunicación no estaban allí para proporcionárselos. ¿Incompetencia?, pregunta Mirai Sasaki. ¿O un complot? Y si es lo último, entonces ¿qué sentido tenía? ¿Y si era un complot, quién lo asesinó? En su rostro se refleja una preocupación bastante intensa. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 33 y 34, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.